está, ahora sí. Bueno, primero entonces comprensión de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Saber que eh, hay una prevalencia de aproximadamente el 19% de adultos, el 31% de adolescentes que experimentan ansiedad, ¿sí? Estos datos son del Instituto Nacional de Salud Mental eh, y, bueno, obviamente varios trastornos de ansiedad, como decíamos, trastorno de pánico, el compulsivo, las fobias generalizada, ansiedad social y estrés postraumático, ¿sí? Independientemente del trastorno específico, ¿sí? Los procesos subyacentes que impulsan a menudo van a seguir siendo un patrón similar. ¿Qué quiere decir? Que más allá del trastorno de ansiedad específico, ¿no? Hay otros procesos desencadenantes que van a llevar estas clasificaciones, ¿no? Si es estrés postraumático, ansiedad social, etcétera, según las vivencias, ¿no? En relación al pensamiento que experimentan las personas, ¿sí? Por eso decíamos, bueno, las personas con ansiedad tienden a reaccionar ante pensamientos, sentimientos y situaciones desagradables de una manera extrema, y por eso es que se considera un trastorno, ¿no? Es decir, porque uno puede, por ejemplo, tener una especie de fobia, ¿no? Ante, no sé, insectos, por ejemplo, una cucaracha, ¿no? Pero uno reacciona ante eso, ¿no? Es decir, lo primero que se atina es, no sé, matar la cucaracha, echar algún veneno para cucarachas o algo por el estilo. Cuando la persona tiene fobia a las cucarachas y queda paralizada, por ejemplo, o huye, o se aterra, ¿no? Bueno, ahí sí se considera un trastorno. Es decir, las respuestas, ¿no? Son desmedidas, ¿sí? Son respuestas extremas, inusuales, ante, por ejemplo, en este caso que hablábamos, una fobia, ¿sí? Y además las personas que, como hablábamos anteriormente, que experimentan ansiedad, a través de sentimientos y de pensamientos recurrentes, tratan de evitar, ¿sí? Acercarse a esas situaciones, exponerse a esas situaciones por miedo a no poder controlarlas, ¿sí? Pero a la vez los tipos de evitación que realizan las personas sirven solamente para reforzar los miedos, ¿no? Porque si uno no puede enfrentarse a una situación, en esto que decíamos, por ejemplo, de las fobias a insectos, si uno no puede enfrentarse a la situación y la evita, ¿no? Es decir, no estaría, por el contrario, afrontando la situación y superando la situación, entonces va a ser algo que siempre va a prevalecer, porque siempre se evita, ¿sí? Y las mayorías, bueno, de las terapias abordan el pensamiento negativo, ¿sí? El pensamiento negativo va a ser el pensamiento recurrente, desencadenante de uno de estos tipos de trastornos, ¿no? Y también la evitación, abordan el pensamiento negativo y también la evitación como un método para poder controlar la ansiedad, ¿sí? Y vamos a ver diferentes tipos de terapias, ¿sí? El objetivo de todos los enfoques terapéuticos es poder ayudar a comprender por qué la persona se siente como se siente, ¿no? Cuáles son los encadenantes que ocasionan ese tipo de pensamientos y también cómo puede cambiar la reacción, ¿sí? En vez de la evitación, qué otras herramientas se pueden obtener para hacer frente a esa situación que genera pensamientos, sentimientos negativos, ¿sí? Bien, los trastornos de ansiedad, como decíamos, difieren entre sí, por lo que la terapia se va a adaptar obviamente a los síntomas y a los diagnósticos específicos, según también las características del trastorno de ansiedad, ¿no? Es decir, en cuál clasificación según los pensamientos u acciones que también se tienen en consideración, es decir, los pensamientos que desencadenan después ciertas conductas, ¿no? Bueno, hay terapias que se pueden llevar a cabo de manera individual, familiar, también de pareja o de grupo, dependiendo, como decíamos recién, de los síntomas y el diagnóstico específico, ¿no? Y la frecuencia también de terapia va a tener que ver también con los síntomas. Hay veces que, por ejemplo, se utilizan terapias mixtas, ¿no? Por ejemplo, pero que son preprogramadas, ¿no?
no sé, 5 de conducta cognitiva, ¿no? La cognitiva conductual, y después se sigue con psicoanálisis, ¿no? A veces se hacen también mixtas las terapias. Bien, la terapia de conducta cognitiva conductual, bueno, es una de las más utilizadas para los trastornos de ansiedad y también para un montón de otros trastornos mentales, digamos. Es una de las terapias que hoy más prevalece más inclusive que el psicoanálisis, ¿sí? Es eficaz para los trastornos de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia, el trastorno de pánico y otras también afecciones, ¿no? Y algo que también se deriva del trastorno cognitivo-conductual es la terapia de habilidades sociales, ¿sí? También para, por ejemplo, los trastornos de ansiedad social. La terapia cognitivo-conductual, entonces, la premisa es que los pensamientos y no la situación actual afectan, ¿no?, cómo se siente la persona y cómo se comporta la persona a través de ese pensamiento. Por lo tanto, el objetivo va a ser identificar y tratar de comprender los pensamientos negativos y los patrones de comportamiento que son ineficaces y reemplazarlos con otro tipo de pensamientos más realistas, acciones efectivas y mejores mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Tratan de, primero, para que se pueda lograr algún tipo de acción, erradicar, o mejor dicho, modificar el pensamiento negativo, sustituyéndolo por un pensamiento positivo, y a la vez que primero esto se logra, es decir, se puede modificar ese tipo de pensamiento, después se empiezan a pensar el tipo de acciones que se va a llevar a cabo, ¿no? Y brindarle herramientas a la persona para que pueda actuar de manera prudente con otras estrategias de resolución, ¿sí? Por eso cognitivo-conductual, porque trabaja sobre los mecanismos cognitivos, sobre las funciones cognitivas, ¿no? El razonamiento, la memoria, el lenguaje, bueno, etcétera, la atención. Y conductual porque ese pensamiento conlleva, ¿no?, el tipo de pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, en este caso, desde la perspectiva cognitiva, ¿no? Es decir, qué patrones reúne un pensamiento, qué funciones se utilizan para un tipo de pensamiento, se trabaja sobre esas funciones cognitivas para poder modificar entonces después la conducta, ¿sí? Bien, durante este proceso el terapeuta actúa como un entrenador que enseña estrategias útiles. Por ejemplo, podrías pensar todo en blanco y negro, en que todo está bien o mal. En cambio, el terapeuta, por ejemplo, te va a ayudar a reemplazar esos pensamientos con una percepción más realista, encontrando, por ejemplo, tonos grises en la vida. Es una metáfora, ¿no? Pero lo que trata de buscar el terapeuta en este caso va a ser una instancia intermedia, ¿no? Ni un polo ni el otro, sino que también hay otras respuestas que son más intermedias, ¿no? Es decir, hay otras. Se necesita obviamente práctica para esto, ¿sí? Y profesionales especializados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bien. Ahora sí estoy pendiente al chat, porque a veces no estoy, pero ya me di cuenta que lo tengo que leer. Bien, después tenemos la terapia de exposición, ¿sí? Que también es un método que en realidad es un tipo de terapia que deviene de la que recién vimos, de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que es más común, de las que se utilizan para tratar también los trastornos de ansiedad, incluidas las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social y el trastorno por estrés postraumático. Y la premisa básica, ¿no?, detrás de la terapia de exposición es que si tenés miedo a algo, la mejor manera de conquistarlo es enfrentándolo. Esto que les decía en relación hoy a la fobia específica, ¿no? La fobia, por ejemplo, con una cucaracha, ¿no? Es decir, si uno la evita, no, no hay progreso en la habitación, ¿no? Pues solamente
no se trabaja, no se aborda, no se enfrenta, ¿no? Durante la terapia de exposición, el terapeuta va a presentar objetos o situaciones que producen ansiedad y a veces se hace con una técnica que se conoce como desensibilización sistemática, ¿sí? Que consta de 3 pasos. Primero, la relajación, ¿sí? Algunos ejercicios que ayudan a relajar, meditación, respiración. Después un listado, ¿no? En la lista se crea de desencadenantes que provocan a la persona ansiedad y los clasifica en términos de intensidad, ¿sí? Porque por lo general solemos, si nos preguntan situaciones que nos desencadenan ansiedad, seguramente nombraremos varias situaciones, ¿no? Al menos más de una seguro. Pero no todas esas situaciones de ansiedad generan, ¿no?, el trastorno de ansiedad en sí. Esto que le decía, ¿no? La diferencia que hablábamos clases anteriores entre lo que es un trastorno y lo que son rasgos en realidad, ¿no? Que tenemos todos rasgos de ansiedad, pero ahí a que sea un trastorno es diferente, ¿sí? Por eso es que se crea esta lista, ¿sí?, como segundo paso, y se clasifican en términos de ansiedad, es decir, qué situaciones generan mayor intensidad de ansiedad y cuáles menor, ¿sí? Y después la exposición se trata de trabajar gradualmente a través de objetos o de situaciones que son las que provocaron ansiedad y se utilizan las técnicas de relajación a la vez, ¿sí?, como conjuntamente cuando sea necesaria, ¿sí? Algunas de estas también son exposición imaginaria, ¿sí?, que se le va a indicar, se le indica a la persona que imagine vividamente su objeto o la situación que le provoca intensidad. Exposición en tiempo real, ¿sí?, que se enfrenta también la persona a un objeto o a una situación que le provoca cierta ansiedad, pero en la vida real, al contrario de la exposición imaginaria, ¿no? Y este tipo de exposición, entonces, en una persona con ansiedad social podría, por ejemplo, recibir instrucciones para dar un discurso frente a una audiencia, ¿no? Es decir, lograr aquello que obviamente se le complica, se le dificulta más. Y exposición a la realidad virtual se puede utilizar, por ejemplo, en tiempo real, ¿sí? Y el terapeuta, a través de la realidad virtual, utiliza tecnología para combinar elementos de exposición en tiempo real e imaginarios, ¿sí? Y que es este método muy utilizado para, más que nada, el trastorno el trastorno por estrés postraumático, de ansiedad, ¿no?, por estrés postraumático, ¿sí? Y trabajan sobre las situaciones desencadenantes luego, ¿no? Para poder, justamente, la exposición a la realidad virtual lo que hace es como llevar a la persona nuevamente a crear imágenes virtuales, ¿no?, en connotación de lo que le ha pasado, ¿sí? Es decir, ese suceso, hecho traumático, o como habíamos hablado bien en la clase anterior, referida también a alguna otra persona también que haya vivido una situación, ¿no? Después tenemos la terapia conductual dialéctica, que también es un tipo de terapia cognitivo-conductual, que era utilizado anteriormente para el trastorno de personalidad limítrofe, ¿sí?, y ahora se utiliza para una variedad de afecciones, incluyendo también la ansiedad, ¿sí? Esta conductual dialéctica lo que trata de desarrollar es una perspectiva de dialecto opuesto de aceptación y cambio. Y durante este tratamiento aprende la persona a aceptar la ansiedad mientras se trabaja para poder manejar a esa ansiedad de alguna manera, ¿sí? Es decir, se reconoce la ansiedad, que eso va a ser también el primer paso para poder trabajar sobre eso y crear nuevas estrategias. Lo primero que hay que hacer es reconocer, ¿sí?, esa ansiedad. Bien, y tiene 4 habilidades y enseña algunas habilidades, ¿no? El nunca me sale bien, mindfulness, ¿sí?, que es conectarse con el momento presente y darse cuenta de los pensamientos pasajeros, como por ejemplo la ansiedad.
sin dejarse gobernar por esos pensamientos, y se trabaja sobre la tolerancia a la angustia, controlar la ansiedad cuando se enfrenta a una situación también muy estresante, ¿sí? También algunas habilidades que trata de propiciar es la eficacia interpersonal para aprender, por ejemplo, a decir que no, pedir lo que se necesita, regulación de las emociones, controlar la ansiedad, ¿sí? Y después la terapia de aceptación y de compromiso, ¿sí? Que es otra forma de la terapia para tratar los trastornos de ansiedad y que implica identificar los valores en la vida que tiene la persona y actuar de manera que lograr que la persona pueda actuar de manera que coincida con los valores de su vida, ¿no? Que también esta última que nombrábamos, la conductual dialéctica, también es algo que se está incluyendo, pero muy recientemente, ¿sí? Porque la terapia cognitivo-conductual siempre era como muy restringida, ¿sí? Solamente se basaba en la premisa estímulo-respuesta, ¿sí? Pero cuando empezaron a ver que todo estaba ligado con todo, en algún sentido, ¿no? En relación a las funciones del cerebro, ¿no? Y después el post o la postconducta, ¿sí? Se empezó a ampliar la perspectiva cognitivo-conductual. Y después tenemos la terapia artística o decir arte terapia, ¿sí? Que tiene que ver con el uso del arte visual, pintar, dibujar, esculpir, ¿no? Para expresar y procesar ciertas emociones. Y aunque se puede proporcionar como una terapia independiente, también se usa en combinación con otros métodos de tratamiento como en la terapia cognitivo-conductual. Y dentro de arte terapia también se incluye, diría yo, terapias alternativas, que hay un montón, ¿sí? Por ejemplo, la terapia asistida con animales, eh, bueno, entre esas está la equinoterapia, musicoterapia, eh, que son, a mí me parecen las terapias alternativas un muy buen método terapéutico basado en, más que nada en la subjetividad, ¿no? Es decir, que al haber tantas terapias alternativas, ¿no? Fíjense, les nombré algunas, pero danza terapia, biblioterapia, hay un montón de terapias alternativas, y siempre y cuando la persona le guste alguna de esas, digamos, orientaciones, por decirlo de alguna manera, va a ser muy eficaz, porque si, no sé, a una persona le encanta pintar, y mientras pinta, no es que pinta por pintar, sino que se va a trabajar terapéuticamente a través de lo que le gusta a la persona, ¿no? En este caso, no sé, pintar. Entonces la considero, las terapias alternativas, eh, digamos que tienen un muy buen uso, siempre y cuando esto no sea aplicado a la subjetividad de cada persona y lo saca, ¿no? Del eje o del encierro a veces que conlleva, no sé, una terapia en un consultorio, ¿sí? No digo que se tiene que reemplazar, sino que se puede adjuntar en algún sentido, ¿no? Se puede trabajar articuladamente, como recién decíamos, terapia cognitivo-conductual y terapia artística, ¿no? Arte terapia. Se puede articular, ¿sí? Porque las dos van a tener fines terapéuticos. Uno en un espacio, ¿no? Que se genera cierto ambiente, ¿no? Que deviene en realidad de ese espacio, y después otra que se va a orientar más a, si bien tiene fines terapéuticos, va a ser basado en la subjetividad, ¿no? Entonces esa persona, obviamente, lo va a tomar en otro sentido, más agradablemente, si queremos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, después tenemos también la terapia psicoanalítica, ¿sí? Que trata, bueno, Freud en sus primeros escritos también trabajó mucho sobre los síntomas de ansiedad,
y analizaba mucho, por ejemplo, los sueños, ¿no? Y ciertos síntomas físicos que no encontraban las personas una respuesta médica, ¿sí? Eh, y bueno, él decía que los síntomas de ansiedad reflejan conflictos subconscientes, es decir, están entre el consciente y el consciente, ¿no? Están latentes esos conflictos y que eso es lo que genera ansiedad. Eh, Bien, el propósito de la terapia psicoanalítica es encontrar cuáles son esos conflictos y tratar de resolverlos, ¿no? Entonces ahí el terapeuta va a examinar los pensamientos, miedos, deseos para comprender y reducir la ansiedad, y es una de las formas de tratamientos más intensivas porque pueden estar años identificando y cambiando patrones en la forma de pensar, digamos, ¿no? Eh, Bien. Es más, además el psicoanálisis lo que tiene es que no solamente va a revelar, digamos, el conflicto o los pensamientos, ¿no? Que desencadenan ansiedad, de dónde vienen, por qué, sino que va a ir también más a fondo. Entonces, nunca como que se termina las terapias psicoanalíticas, porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Que surge del inconsciente. Y también creo que es muy importante trabajar también articuladamente. A veces, por ejemplo, en, sobre todo en el ámbito, ¿no?, que trabajo con niños, veo a muchos que tienen un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Autismo, TDAH, bueno, y tienen terapia cognitivo-conductual, ¿no? Creo que también les había hablado de esto, ¿no? Tienen terapia cognitivo-conductual, a la vez veo que tienen muchos rasgos de ansiedad, ¿no? Sobre todo ante las situaciones que los estresan más. Eh, pero esto solo tienen la terapia cognitivo-conductual cuando hay otros factores que también lo estresan, ¿no? Que generan conflictos, que son conflictos psíquicos, que tiene que ver con las formas en que esa persona se autopercibe, ¿no? Además, las situaciones que generan mayor ansiedad generan a la vez una baja autoestima, y esto incrementa las dificultades para ese niño, ¿no? Y sus propias maneras de sentirse para consigo mismo. Entonces, para mí es importante el psicoanálisis con una cognitivo-conductual, por ejemplo, articuladamente, ¿no? No dejar por fuera nada, digamos. Tratar de abordar la salud mental, ¿no? La psiquis a través del psicoanálisis, y además también los procesos cognitivos a través de la terapia cognitivo-conductual. Eso para mí sería como ideal, ¿no? Y además, no siempre, digamos, cuando la psiquis, ¿cómo expresarlo esto? Estoy pensando cómo poder expresarlo. No siempre la psiquis puede hablar, ¿no? O puede hacer mención a algo. Sin embargo, si por ejemplo tenés una función cognitiva que tiene algún tipo de déficit, no sé, en la atención, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un déficit en la atención, se va a ver porque va a ser una persona súper distraída, ¿no? Que no puede focalizar mucho tiempo, es decir, de eso te das cuenta. Pero digamos, puede haber, ¿no? Es decir, uno puede observar ciertas conductas que van a tener que ver con un déficit cognitivo, pero que sin embargo en la psiquis uno no la puede observar, es decir, no habla, no registra síntomas a veces, ¿no? O a veces sí se pasan desapercibidos o se asume que es debido a, no sé, el déficit cognitivo. Obviamente que sí, que todo tiene que ver con todo, pero si una persona, si digamos esa persona solo se trabaja desde lo cognitivo y no se aboca a todo, entonces hay algo que queda relegado, ¿no? Y ese algo relegado, si solamente yo me baso en lo cognitivo y el lado psíquico lo dejo por fuera, el lado cognitivo tampoco va a tener eh, un avance, ¿no? Es decir, un progreso, porque hay algo que se dejó fuera y que no se abordó y que va a seguir generando ruido, ¿no? Entre comillas, eh, y esa función, no, digamos, no va a haber muchos cambios, ¿no? En lo que es lo cognitivo, ¿sí? Después tenemos la
terapia interpersonal, ¿sí? Que se centran en los roles y las relaciones sociales. Que esto también se trabaja mucho con las personas que tienen el trastorno de ansiedad social, ¿sí? Y va a trabajar para identificar problemas interpersonal que pueda tener, como por ejemplo un duelo no resuelto, conflictos con familiares, con amigos, cambios en el trabajo, roles sociales, etcétera, ¿no? Y luego el terapeuta ofrecerá formas saludables de expresar emociones y forma de mejorar la comunicación con los demás. Pero eh, primero para eso hay que trabajar las emociones propias para después generar otros recursos de identificarlas y poder modificarlas, ¿sí? La forma de expresión. Esperen que estoy viendo algo. Bien, acá ya pasamos a la otra parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estos son entonces las terapias que se orientan, ¿no? La interpersonal, habíamos dicho la psicoanalítica, la dinámica, la cognitivo-conductual, que también se subdividía en otros tipos de terapia, pero que devienen de la cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, los dos grandes ejes, podríamos decir, eh, los dos grandes ejes de terapia, entonces, a grandes rasgos, va a ser eh, la cognitivo-conductual y el psicoanálisis, ¿sí? Esperen que voy a revisar el chat. Bien. Y como les decía, y ahora voy, como les decía recién, y ahora voy a cortar porque se va a cortar y volvemos a entrar y vemos la última parte, pero bueno, esto que me resulta importante también, de poder, siempre las terapias que se orienten a una persona va a tener que ser desde sus necesidades, desde sus características subjetivas y desde también obviamente no desconociendo los síntomas y los signos de esa persona, porque a lo mejor un enfoque terapéutico no resulta, ¿no? Y entonces no es porque, no sé, el profesional no es el adecuado o porque, eh, bueno, eso también pasa porque va a tener que ver con el vínculo en realidad entre paciente y terapeuta, ¿no? O porque a esa persona, no sé, no le gusta ir y entonces no funciona, ¿no? A veces no funciona porque no es el espacio terapéutico indicado, ¿no? Y también esto que hacía recién mención, eh, yo creo, ¿no? Que es mejor hacer combinado, no dejando por fuera ningún eje, ¿no? Para que haya mayor eficacia en los objetivos terapéuticos, ¿no? Y que se puedan abordar todo, porque todo, siempre digo, ¿no? Los seres humanos somos ser de manera integral, ¿no? Es decir, no se puede dejar por fuera eh, ningún espacio del ser, es todo integrado, ¿no? En lo cognitivo, lo biológico, lo psíquico, lo social, lo emocional, y entonces hay que abordar todo, ¿sí? Las terapias, esto desde mi punto de vista personal, ¿no? Las terapias tienen que tratar de dar sentido a todo y no solamente trabajar sobre el déficit, porque fíjense que muchos niños que tienen autismo eh, o que tienen bueno, algún trastorno del neurodesarrollo van siempre a la cognitivo-conductual. Y hay una fuerte prevalencia, ¿no? Anteriormente era el psicoanálisis, ahora el psicoanálisis un poco se corrió y empezó lo cognitivo-conductual. Pero si pensamos también, ¿no? Esto como más hacer un poco de autocrítica, si pensamos también de dónde viene la terapia cognitivo-conductual, también nos remitimos a al DCM, ¿no? Al DCM y los criterios de diagnóstico que ahí se establecen, que son lo que se utiliza para realizar los diagnósticos. Con eso la terapia cognitivo-conductual y con eso fármacos también, ¿no? Es decir, es un gran conjunto. Sin embargo, y creo que también en las formaciones profesionales, o en la mía pude también percibir eso, ¿no? Siempre se baja un lineamiento sobre algo. Por ejemplo, ¿no? En mi carrera nunca vi psicoanálisis, ahora recién, que me estoy recibiendo en la última materia, digamos, que veo psicoanálisis un poco, ¿no? Pero después no lo vi.
y que sin embargo, por eso hablaba de la prevalencia, ¿no? Porque de cognitivo-conductual vi, de cognitivo, digamos, de la perspectiva cognitiva, vi un montón, vi neuropsicología, bueno, neurodiversidad, todo con neuro, ¿no? Entonces hay una fuerte prevalencia. Y para muchos de los trastornos no hay desarrollo teórico desde el psicoanálisis mucho, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, incluso en las formaciones, bueno, de la UBA también, de psicólogos, obviamente es puro psicoanálisis, pero ven mucho, no sé, Lacan y Freud, ¿no? Grandes exponentes, pero poco sobre trastornos, tienen muy poca información sobre los trastornos mentales. Y sobre también diferentes enfoques, que eso me parece lo esencial, ¿no? Entonces veo como mucha prevalencia en esto, pero es importante, como decía, ¿no? En esta concepción de ser integral, poder abocarnos a todas las áreas para que todas puedan funcionar de forma armónica y entonces sí se va a obtener un resultado terapéutico eh, que sea eh, el buscado, ¿no? En los objetivos terapéuticos. Así que bueno, salimos y nos volvemos